En cada parábola vamos a encontrar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para comenzar esta serie de enseñanzas en las que quiero entregarte, o más bien darte a conocer la verdad del Evangelio, la revelación de quién es Dios, hemos de hacer un poco de historia. Porque para entender dónde se perdió la cosa, por qué nos perdimos en el camino, por qué si veníamos bien nos extraviamos, por qué el Evangelio dejó de ser el mensaje que Jesús nos trajo y se convirtió en un mensaje motivacional, un mensaje para que te vayas contentito a tu casa a vivir igual el domingo en la tarde. Déjame decirte algo. Hoy el Evangelio se considera como que debería de actualizarse, y entonces se ha comenzado a mezclar con un poquito de motivación, con un poquito de autoayuda. Fui el otro día a la librería y le digo al gerente: mi hermano, y me puse a ver la cantidad de libros, hermano. He estado con la inquietud de escribir un libro y he comenzado a escribirlo. Tengo mis notas, tengo un cuaderno donde estoy llevando las notas. Y yo le decía: ¿de qué puedo escribir? Le decía yo al Señor. Tengo mi corazón, y estaba escribiendo, sacando notas, y casi todo va por la misma línea. Y yo le decía ese día a este hermano, qué cantidad de libros, cuánta cosa se escribe, ¿no? ¿Y de qué es? Le digo yo, de lo que más se escribe. Y me dice el hermano Milton, me dice: hermano, es impresionante, me dice, pero de lo que más se escribe es de dos cosas: de autoayuda y de liderazgo. Esos son los temas de los que se escribe, me dice. Si usted se da cuenta, mire, me dice, esta estantería, todo esto es autoayuda. No sé cuántos títulos serán, hermano. Eso solo en español de los que llegan aquí. Cuando fui el otro día que estuvimos, no recuerdo bien si fue en Washington, entré a una librería. Por supuesto eran libros en inglés, y con esa curiosidad me fui a buscar autoayuda. Dios mío, esos gringos sí están mal. Autoayuda, wow. Y liderazgo, la otra mitad de la librería. Y entonces me decía el hermano Milton, y le digo: ¿y qué diferencia hay, mi hermano? Le dije, con los libros de hace 20, 25, 30 años. No, me dice, los libros cristianos de hace 25, 30 años hablaban sobre oración, cómo estudiar mejor la palabra, más comentarios sobre los libros del Nuevo Testamento, sobre el Antiguo Testamento. Pero eso ya no se encuentra ahora, me dice. ¿Cómo orar mejor? Ya eso no hay. Ya eso no hay, me dice. Hay muy pocos. Y me enseñó una estantería, así, chiquitita, donde estaban esos libros. Aún hay gente que escribe de eso. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que lo mismo ha sucedido en los púlpitos. Y escúcheme el pronombre, los pastores, caído en esa corriente. Y necesitamos volver a enseñar quién es Dios y qué es el Evangelio. Entonces, empecemos por decir, número uno, que el Evangelio no es una religión. Y ahora usted va a ver por qué. Jamás estuvo en el corazón de Dios semejante cosa.
Miremos en la palabra de Dios cómo lo presentó el mismo Señor Jesucristo. Marcos 1, 14, 15 dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Y dijo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Las nuevas traducciones lo traducen de esta manera y dice: arrepiéntanse y crean a las buenas nuevas, a las buenas noticias. El Evangelio eran las buenas noticias de Dios. Luego, más tarde, Lucas lo reporta de esta manera en el capítulo 4 y versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar, dice la versión antigua, el Evangelio a los pobres. Esta nueva traducción dice: para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esa es una buena noticia. Antes de la llegada de Jesús, todas las noticias que habían era: si se portan bien, les va bien. Si se portan mal, les va a ir mal, porque eso decía la ley. Pero resulta que ahora el mensaje es: este es el año favorable del Señor. Ahora recuerde lo que dice el apóstol Pedro, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si este es el año favorable del Señor y no se ha terminado, este es el año de la gracia de Dios. Ok. Entonces, más tarde el apóstol Pablo lo vuelve a decir predicándole a los romanos en su carta. Y en el capítulo 1, versículo 16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, o sea, del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y esto es solo por referir a algunos versículos. Jesús nunca se paró y anunció y dijo: señores, aquí viene la nueva religión, muy novedosa, muy bonita. Así que este es el plan de marketing, este es el plan de mercadeo, señores, y comienza la publicidad, la campaña publicitaria con la cual nosotros vamos a ganar muchos adeptos. A partir de hoy vamos a comenzar un programa en el que usted va a conseguir un discípulo y usted va a conseguir otro, y entonces vamos a hacer un grupo de 6 y luego vamos a hacer uno de 12 y vamos a tener nuestros 12 y luego ustedes 12 van a tener sus 72 y luego los 72 van a tener... Él no comenzó con eso. Eso es construir una religión. Jesús no hizo eso. Él nunca dijo: hagamos adeptos. Es más, si usted lee con detenimiento el capítulo 6 de Juan, se pone a hablar Jesús de es que mire, por eso es interesante. Dice que estaban rodeados de discípulos. Era un gentío, hermano. Solo los discípulos ya eran un gentío. Y se puso a hablar Jesús y dijo: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y todos se quedaron aquí. Ahora vamos a ser caníbales. ¿Cómo así? Nos lo vamos a comer en pedazos. Para que veas cómo muchas veces uno no ha renovado todavía, ¿verdad? Y empezaron: ¿cómo va a hacer esto? No, yo no sé qué secta nueva es esta. No, yo mejor me voy. Y dice que algunos empezaron a ir. Ni decían adiós, hermano. Después de que habían visto milagros, algunos fueron sanados, otros recibieron milagros por dentro. Ni adiós dijeron, se fueron.
vámonos Antonio, vente. Y se fueron otros y se fueron llevando la gente, vámonos de aquí, hay que comerse al tipo, Y se fueron de a poquito. Y vino Pedro asustado, hermano. Jesús, la gente se está yendo. Y le dice a Jesús, ¿sí? ¿Te quieres ir tú también? Y Jesús dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Porque él no estaba interesado en construir ninguna religión. ¿Sí? Entonces, cuando el cristianismo surgió por primera vez en el mundo, no se llamaba religión, era más bien una antirreligión. Imagínense a los vecinos de los primeros cristianos. Escuche esto. Venían los primeros cristianos. Mira que encontramos al Mesías y estamos en esta relación con Dios nueva y estamos emocionados, hermano, en lo que estaban viviendo, la experiencia con Dios. Y entonces los vecinos decían, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde está su templo? No tenemos templo. Pero ¿y eso cómo puede ser? ¿Y dónde trabajan sus sacerdotes? Es que no tenemos sacerdotes. Entonces ustedes, ¿cómo así que no tienen templo y no tienen sacerdote? Entonces, ¿dónde ofrecen sus sacrificios para honrar a sus dioses? Es que no ofrecemos sacrificios. Te voy a explicar. Nuestro templo se llama Jesús. Nuestro sacerdote se llama Jesús. Y nuestro sacrificio se llama Jesús. Nadie había escuchado algo así, hermano. Por eso que los romanos decían, estos son ateos. Estos no creen en Dios, no creen en nada. No tienen dioses. Dice que ese Jesús es su sacrificio. Dice que ese Jesús es su sacerdote, es su templo. ¿Qué están diciendo? Cuando empezamos nosotros a cambiar nuestros conceptos religiosos modernos en los que hemos metido el evangelio y empezamos a vivir a Jesucristo y lo convertimos en una experiencia vital diaria, le empezamos a cambiar la mentalidad. La gente dice, ¿ustedes en qué andan metidos? Estábamos en Europa y comenzamos a compartirle a un suizo que apenas hablaba español. Le estábamos compartiendo a través de un traductor, le estábamos compartiendo del amor de Dios. Y cuando le dijimos, no, es que ese Dios que te han presentado a ti es un Dios que anda buscando venganza por todo lo que tú has hecho malo. Pero el Dios que te estoy presentando te está diciendo que si te arrepientes vas a recibir perdón. Y recuerdo, Rolf se llamaba el suizo este. Se nos quedó viendo. Dice, me parece, dice, que ustedes están predicando una religión humanista. No podía entender. No le encajaba en ninguna parte lo que estaba oyendo. ¿Sabe por qué? Porque para la mayoría de la gente en nuestra sociedad, el cristianismo es religión y moralismo. Y la única alternativa que tienen a eso es el secularismo. ¿Qué significa eso? El secularismo es todo aquello que excluye a Dios y cualquier creencia personal, para optar por creer cualquier cosa o no creer nada. Todo lo que es secular es lo que excluye a Dios. El cristianismo fue reconocido en aquel momento, y debería serlo hoy, como una tercera cosa que no se puede definir. ¿Por qué? Porque lo esencial acá en la parábola es que Jesús ofendía a los religiosos que cumplían con las normas.
Los más ofendidos eran ellos, en lugar de ser los que más se complacían, ¿verdad? Pero eran los que más se ofendían. Pero ¿por qué tiene que comer con esos sinvergüenzas? Mira, si ahí viene el fulano, no es ese el que salió en la televisión, si ese es el más corrupto de todos, y ahí viene a sentarse con él a comer. Entonces los religiosos ni por asomo querían acercarse a Jesús, pero los otros se intrigaban y eran atraídos. Los que no tenían religión y los que no tenían moral se atraían por Jesús. Yo me imagino esas conversaciones cuando se juntaban, porque ellos se juntan. ¿Usted no se ha dado cuenta que los rechazados se juntan? Porque entre ellos no se rechazan. Y se juntaban. Hey, acabo de oír un man chuzo. Hey, ese man ustedes tienen que oírlo. ¿Quién es? Y ese man está hablando de Dios. No, ese es un religioso igual que esos. No, mira que se enojan los fariseos cuando lo oyen. ¿Quién es? Es un man que se llama Jesús. Yo no sé, mira la máquina, pero cuando ese man habla, como dice Chucho, ¡ras! Algún día le voy a poner la expresión de Chucho cuando vi un milagro. ¿Sí o no, brother? Ey, ese man sí, mira. ¿Por qué no van conmigo y lo oímos? Y allá se iban, hermano. Y hubo uno que lo oyó y dijo: ¿qué va, man? A mí esos manes no. Olvídense. A mí esos manes no me convencen. Y un día dice que empezaron a ir todos menos él. Era un tal Zaqueo, con Z, pero lo que hacía lo hacía con S. Y dice que lo vio venir a Jesús entre la gente. Dijo: no, ahora no me lo pierdo, dijo. Yo no pude ir a él, pero ahora él vino a mí, el man. Y dice que encima era chaparrito, comprobando la teoría, que no hay chiquito bueno, hermano. O sea, y él lo vio venir, dice, y se metió entre la gente. Echa la vida, y ahora no vinieron mis escoltas para que me abran el camino. Pero él no quería que nadie se enterara de que él estaba. ¿Qué va? Cuando vio un palo de mango, hermano, dijo: ¿qué va? Para arriba. Se subió. Aquí lo voy a ver. ¿Cuál no sería su sorpresa? Que Jesús lo vio. Y cuando Jesús te mira, no hay escapatoria. Y encima le sabía el nombre. Mucha gente dice: es que el Señor tenía discernimiento. No, es que el tipo era famoso, hermano. Hay sinvergüenzas que son famosos. ¿Sí o no? En el barrio, ya usted sabe quiénes son. Y entonces, donde lo vio, dice: Zaqueo, bate ahí, man, quiero hablar contigo. Dice: y quiere hablar conmigo. Y la gente debe haber dicho: si quiere hablar con Zaqueo, esto va a estar bueno. Y los fariseos dijeron: y le sabe el nombre.